todos. Algunos de los que llegaron recién me habrán visto que me estaban acribillando ahí a preguntas afuera. Me vienen acribillando preguntas en todo este tiempo y en estos días muchísimo más. De aquí, de Argentina, del interior también. Recién ayer estuvimos en San Luis, después estamos en Bahía Blanca. Ahora vamos a partir para Bolivia y bueno, he tenido entrevistas para gente de Irlanda, otros de Francia, de Estados Unidos, en fin, todo el mundo está detrás de este 50 aniversario. Es complicado lo del 50 aniversario por varias razones. La primera porque evidentemente es algo que tiene que ver con el crecimiento de una imagen que siempre tiene un porqué ese crecimiento. Hoy muchos hablan de ícono, hablan de mito, en fin, de adjetivos que tienen a veces una parte social, a veces una parte un poco religiosa, pero que evidentemente tiene un fondo social, es decir, que ha crecido porque la sociedad lo llevó para ahí arriba. Ahora, ¿qué hacer con esa imagen y con ese mito? Bueno, ahí es donde viene el tema, ¿no? Si vienen muchas tendencias diferentes que tratan esta cuestión. Entonces ahora último en Bolivia, por ejemplo, se da una cuestión que tiene que ver, que no se habla de asesinato, se habla de muerte. Y en algunos casos de presencia, ni siquiera de muerte. Entonces yo digo que fue el ejército boliviano quien lo asesinó, no fue otro. Y no hay una reacción frente a esto en este sentido. Entonces digo que hay, aún en el campo que debería ser nuestro campo, ni siquiera en ese, hay una cuestión que sea rotunda frente a esto. Mi posición es una posición muy particular porque además de que yo soy hermano de Ernesto, yo soy compañero de ideas de Che, yo he sido militante del PRT, es decir que he estado cerca totalmente de Cuba, cerca totalmente de la revolución, cerca totalmente de las ideas revolucionarias y en este caso de las de Che. Entonces, este tipo de cosas y de vaivenes a mí a veces me complican un poco. Tan es así que bueno, yo voy a ir a Bolivia y lo he dicho con toda claridad porque ahí asesinaron a mi hermano y tengo una obligación de militante y una obligación moral, ambas cosas, ¿no? De hermano. Pero no voy a participar como protagonista, digamos. Acá sí, porque acá estoy. No sé si protagonista, pero por lo menos hablando con ustedes. Pero allá no, allá estaré con mis compañeros y con los compañeros. En este caso voy a estar con Darío, con otros compañeros más que están allí. Y sin ningún tipo de festejo. Tampoco el dolor, ¿no? No es dolor. Efectivamente ahí algunos dicen batalla perdida, otros dicen fracaso, otros dicen derrota. De cualquier manera es una situación en la que realmente hubo una interrupción de un proceso. Pero nosotros no debemos, creo, tomarlo con dolor. Digo esto en principio porque, bueno, este es un acto en el que conmemoramos 50 años del aniversario. Bueno, ¿el aniversario de qué? De la muerte de un paro cardíaco, del ataque de asma o del asesinato luego de tomarlo prisionero. Y no solamente el asesinato de él, porque los tiraron en una fosa común a 6, que varios de ellos también habían sido tomados prisioneros, no habían muerto en combate. Entonces, esto que queda un poco difuso y demás, a mí me gusta aclararlo. Yo lo quiero aclarar aún a 50 años, o exactamente porque hace 50 años, ¿no? Entonces, aparte de eso, hay una discusión que me parece hasta cierto punto irónica. Yo digo que la foto esta que vimos última de Korda no es la cara de Che, es la cara de ese día de Che, es la cara de la explosión de la cumbre, es la cara de una cantidad de portuarios, de obreros portuarios que habían muerto, en los cuales fueron los dirigentes a hacer un homenaje a los portuarios. Obviamente la cara era esa, pero si ustedes ven todas las fotos que hay, incluso afuera, verán que la única foto que tiene cara de guerra es esa. Todas las demás está cara irónica, cara riéndose, cara mirando del costado como diciendo te estoy midiendo, pero de ninguna manera esta cara, ¿no?
Entonces, así por eso yo creo, una de las características de él era humor. Era humor. Yo les voy a leer algunas cosas para que vean que sí, realmente era humor. Y era humor desde Ernesto. Y si teniendo humor desde Ernesto, ya en el Che, la cosa era realmente, a veces, realmente desopilante, porque uno dice, bueno, comandante con jefe, porque por supuesto tenía jefes, y le dice cosas a los jefes que uno dice, realmente el humor que tenía y la ironía que tenía era enorme. Pero hay una cosa que quería referirles, que es la siguiente. Dos cosas. La primera, dicen, nuestra familia era aristocrática, oligárquica y de, no sé, alto nivel económico, alcurnia, qué sé yo cuántas cosas dicen por ahí, los biógrafos, ¿no? Y yo digo, cortito, yo vi un solo auto en foto. En verdad, y subido nunca, en foto. 6 casas en Córdoba, todas alquiladas. La última casa que vimos en Buenos Aires ya no existe, pero habría que ver la foto para ver nuestro palacio. Entonces, esto no es para mí ingenuo, ¿no? Es como, bueno, de una familia muy rica, en un castillo, un palacio, salió un Robin Hood a ayudar a los pobres, ¿no? Es una cosa medio... Y a veces me he puesto a pensar por qué, pero lo siguen diciendo, ¿eh? Lo siguen diciendo, es así, y siguen inventando otra serie de cosas. Pero hay otra característica de Ernesto, y después Che, es viajero. Entonces, nuestra familia, o sea, los viejos se fueron primero a Misiones, al medio del monte, a Caraguataí, y ahí 2 años. Cuando estaba por nacer, vinieron, y bajando, nace en Rosario, Buenos Aires, vuelven a Misiones, Buenos Aires nacen 2 hermanos más, después a Altagracia, nace Ana María, Córdoba, nazco yo, y dan vuelta por todos lados. Entonces, los misioneros dicen, el Che es misionero, porque mi vieja hizo la panza en Misiones, entonces es misionero. Y los rosarinos no, si está, dice ahí, y está bien claro, porque tiene su firma y todo en el registro de personas, que es rosarino. Los cordobeses, indudablemente es cordobés, porque bueno, estudió, y los cubanos no hay discusión, es cubano. Entonces estábamos ayer con el compañero Leogel de la embajada, estamos en la misma, entonces, bueno, tal. Entonces yo le leí, y se lo leo, y se lo leí ahí a él, y le dije, bueno, vamos a debatir la cuestión esta. Además, incluso yo contaba, estuve en la UCI, en la Universidad de Ciencias de la Informática en Cuba, dando una charla, y se me ocurrió también hablar de la argentinidad de Che. Y uno se levanta y dice, no solo era cubano, era santaclareño, me dice, de acá, de Santa Clara. Digo, bueno, está bien. Ahí sí ya no discutirán muchos. Entonces, ayer le leí una cosa que la voy a leer ahora. Esto es enero 16 de 59, o sea, 16 días después que Batista se fue y que 14 días después que tanto él como Camilo llegan para La Habana. Y unos días después que llega Fidel, es decir, que ya está todo, digamos, el ejército rebelde en La Habana. Acá hay que tener en cuenta que la cantidad total de rebeldes en el ejército debían ser unos 3.000 en todo el país. La total del ejército 50.000, esos 3.000 eran menos que los oficiales del ejército. Es decir, cuando llegan estos 300 hombres de cada una de las columnas, o 200 y pico, a rendir cada uno de los cuarteles, era inmensamente mayor a quienes iban a rendir que ellos mismos. Es decir, la desmoralización del ejército era tal que... y algunos de los militares quedaron dentro de lo que fue después el ejército. Entonces dice Ernesto en un discurso: considero ya, para decir algo, que no hay que maravillarse de ninguna manera que un extranjero venga a luchar por Cuba, porque precisamente en Cuba vivió Martí, habló Martí y enseñó Martí, cuya aspiración máxima era hacer de toda América una sola. Yo les confieso que nunca me sentí extranjero, ni en Cuba ni en cualquiera de todos los países que he recorrido. He tenido una vida un poco aventurera. Me he sentido guatemalteco en Guatemala, México en México, peruano en Perú, como me siento hoy cubano en Cuba. Y naturalmente como me siento argentino aquí y en todos lados. Ese es el estado de mi personalidad. No puedo olvidar el mate y el asado. Esto se lo leí a Leogel y ahora a Yarira y acá al compañero, un poco para discutir, a ver, los llevamos, digamos, de Argentina a Cuba y lo levantamos más y lo llevamos a otro lado o lo dejamos en Cuba.
Este es un tema a conversar respecto de si el Che ya se ha convertido en lo que dicen muchos íconos, etcétera, etcétera, pero que ha ido más allá de Latinoamérica, ¿no? Por de pronto tenemos que realmente hacer que en Latinoamérica lo que él expuso y se expuso, lo que dijo y lo que hizo, nosotros tomar la posta e ir para allá, sobre todo los jóvenes, ¿no? Pues nosotros ya lo que podemos decir es, bueno, esto fue así, esto fue así, esta es la cosa, nos equivocamos en esto, acertamos en lo otro. Pero son los jóvenes los que van a tener que tomar la posta. Hay otra cosa que dice y que, digamos, para mí es fundamental en la personalidad de Ernesto y después Che. Él habla en un escrito que él le puso el título de Notas para el estudio de la ideología de la Revolución Cubana. Él dice: incidentalmente hay que introducir una postura general frente a uno de los más controvertidos términos del mundo actual, el marxismo. Nuestra posición cuando se nos pregunta si somos marxistas o no es la que tendría un físico al que se le preguntara si es newtoniano o a un biólogo si es pausteriano. Hay verdades tan evidentes, tan incorporadas al conocimiento de los pueblos que ya es inútil discutirlas. Se debe ser marxista con la misma naturalidad que se es newtoniano en física o pausteriano en biología, considerando que si nuevos hechos determinan nuevos conceptos, no se quitará nunca su parte de verdad a aquellos otros que hayan pasado. Tal es el caso, por ejemplo, de la relatividad einsteiniana o de la teoría de los cuantas de Planck con respecto a los descubrimientos de Newton. Sin embargo, eso no quita absolutamente nada de su grandeza al sabio inglés. Gracias a Newton es que pudo avanzar la física hasta lograr los nuevos conceptos del espacio. El sabio inglés es el escalón necesario para ello. Esto lo leo porque, en primer lugar, porque creo que el marxismo sigue siendo vigente. También otro de los conceptos que tira después el Che, más adelante, el leninismo, y por supuesto el guevarismo. El guevarismo, aunque él no lo plantea. Pero una de las cosas que él está diciendo acá tiene que ver con el concepto que él tiene de lo que es la ideología, la política y lo que es la transformación, que es el no dogmatismo. Cuando él está diciendo que nada le quitará a Newton su grandeza, pero que es el escalón necesario, él también está diciendo, hablando de Marx, que de 1848, 1850 a la época que él estaba, sí, aquel era el escalón, pero hay que analizarlo contextualmente. Y él lo analiza contextualmente y hace varias críticas a lo que es el marxismo clásico, en un sentido de que el marxismo es vivo. Incluso en una carta que le manda Armando Harle habla de la Biblia, ¿no? La Biblia es la Manual de Economía Política de la Unión Soviética. Dice, tenemos que ver de hacer algo que no sea una Biblia, que no tomemos las cosas como sacrosantas y que vienen así de arriba. Y esta es otra de las tendencias que tenía junto con la ironía. Y yo siempre digo que la ironía, cuando yo me puedo reír de alguien, le estoy facultando a ese para que se ría de mí. Si no, no me río de ese algo. Y esa facilidad de ir y volver está diciendo que yo me puedo reír de mí también. Es decir, que yo puedo analizarme y puedo ponerme frente a los demás con mis problemas. Y esta cuestión de la autocrítica y de la crítica, él la trata en varias oportunidades. Incluso en reuniones, hay muchos ejemplos, digamos, en las reuniones del Ministerio de Industria, en la cual habla, bueno, el compañero trata la crítica como si fuera una flagelación. Y entonces hace todo un análisis, ¿no? ¿Qué es la crítica? Y por lo tanto, ¿qué es la autocrítica? Es otra de las cosas muy importantes que él, digamos, incluye. Y la tercera, para mí, importantísima, es la conciencia. Él insiste en que solo los cambios estructurales no resuelven la cuestión a futuro. La conciencia tiene que venir inmediatamente después en los pueblos, en la gente, en los militantes, etcétera, para que no pueda, digamos, retroceder aquellos avances que se puedan haber hecho en lo estructural. Lo dice incluso en el año 66, no estando ya presente, digamos que lo hace desde Praga, en un análisis que él le llama, ¿cómo es? Análisis de la crítica, ¿cómo es? Apéndice de las críticas al Manual de Economía Política, una cosa por el estilo. Ella ahí está diciendo la Unión Soviética vuelve para atrás por este fenómeno, ¿no? Por el fenómeno
de que la cuestión de la conciencia no ha estado, digamos, debidamente incorporada y metida dentro de los militantes y del pueblo. Entonces, un poco que quería, después, bueno, puedo contar una les voy a leer respecto a la ironía, porque si no, hablar nada más que de ironía, cortita. El Regino Botti era el ministro secretario técnico de la Junta Central de Planificación, es decir, era el jefe de Che cuando el Che estaba en el Ministerio de Industria. Como jefe, le manda una solicitud y le dice: solicitud de aumento del número de ejemplares de la revista Confederación Médica Panamericana. Le contesta el Che por escrito: estimado ministro, disciplinadamente cumpliremos las órdenes de la Junta. Amparado en mi pequeña y poco edificante historia de médico, debo advertirle que la revista es una porquería. Y mi opinión general es que las porquerías no cumplen funciones políticas, que probablemente es lo que usted pretenda. Quede para la otra historia, la grande. Me reitero, su atento y seguro servidor. Patria o muerte venceremos, comandante Ernesto Che Guevara. Bueno, al jefe le estaba diciendo más o menos: mirá la porquería que me mandás. Esto era así. Hay una foto en que está jugando al golf con Fidel y está mirándolo a Fidel con una cara como diciendo: yo, ¿qué le estará diciendo? Te voy a agarrarte un palo, no sé, le estaba cargando a lo que decimos nosotros, cargándolo, seguro. Entonces, tenía un humor y además así, ¿no? Apuntaba y ahí era, y desde Ernesto, él estaba constantemente en la búsqueda de qué cosa es lo que podía molestarle a uno para poder tocarlo. Y no sé, puedo contar fundamentalmente el tema, digamos, de dónde él toma esta cosa estas dos cosas que para mí son las que él tiene como característica fundamental en la familia, y de dónde las toma, ¿no? Mi viejo era un tipo que era un artista, un dibujante, un medio poeta, aunque no escribía mucha poesía, siempre estaba con los libros de poesía, siempre estaba empezando cosas que no terminaba nunca, pero siempre empezaba algo nuevo, siempre para adelante, un tipo con una energía increíble. Y bueno, el que llevó a la familia dando vueltas por todos lados, con mi vieja detrás también, que también debía estar bastante chiflada para andar detrás por todos lados. Y la vieja, que era una persona educada en una cosa de pupilo de monjas, una disciplina así, yo digo que hasta sacrificial cristiano, ¿no? Disciplinada, ética, todo tiene que ser bien hecho, todo tiene que ser profundo, así, ¿no? Y estos dos eran casi extremos en este sentido, casi extremos. Entonces yo tengo una anécdota del año 59, que la cuento porque para mí ahí están los dos. Estábamos, bueno, les digo en principio, cuando me encuentro de nuevo, que hoy me estaban preguntando ¿qué pasó después de 6 años de verlo? Bueno, Ernesto era Ernestito, porque mi viejo era Ernesto, entonces él era Ernestito. Y Ernestito ya era comandante, ¿no? Ernestito. Pero además, nuestras conversaciones entre hermanos eran un poquito menos prolijas que en el tema de Ernestito Lamas. Entonces él me llamaba Tudito, ¿no? Por pelo Tudito, obviamente. Y yo lo llamaba Tudazo por pelo Tudazo, obviamente. Entonces, año 59, comandante, yo no le iba a decir delante de todo el mundo. Y él también tuvo cuidado en ese momento de no cargarme con Tudito, porque sabía que le iba a mandar Tudazo. Entonces, ahí está. Cuando estábamos solos, empezábamos a insultarnos, joder, a hablar, qué sé yo. Y a él le encantaba eso, porque era lo que buscaba, ¿no? Yo me imaginaba, estando todo el tiempo con temas de lo que era la comandancia, encontrarse conmigo a hablar de cualquier verdura, bueno, vamos, era hablar de Buenos Aires, de esto, del otro, contarme cosas, bueno. Y en una de esas empezamos a jugar de manos. Y él había tenido una fractura. Entonces, en el juego de manos yo le pego en el brazo que le dolía. Y él baja los brazos, ¡ay, ay, ay! Y cuando baja los brazos, yo también bajo los brazos. Y aprovecha y me meto una trompada y me revolea. Entonces yo me levanto enfurecido, ¿no? Digo, traidor. Entonces me pone el dedo así riéndose, me dice, nunca te confíes del enemigo, me dice. Y digo, esta es la mezcla de mi viejo tramposo, ¿sí? Que hace así para que yo me descuide, y de mi vieja enseñando, ¿no? Y yo creo que eso él lo trasladó siempre.
¿sí? Una cosa, él tenía esa habilidad en la calle, tenía esa inteligencia que da la calle, ¿no? De aprovechar el momento, hacer esto, hacer aquello y tener esa coherencia y esa cosa de te enseño, ¿no? Y te enseño con el ejemplo incluso. O sea, ni siquiera que te enseño con los libros, te pego una piña y te revoleo, ¿viste? O sea, te estoy enseñando ya de otra manera, ¿no? Bueno, no sé, podría contarle un montón de cosas más, pero me imagino que será bueno que siga acá el compañero, porque además le estábamos diciendo a la compañera, ¿no podría ser posible que la pantalla que tengan ahí pase en el partido? Así después se quedan todos tranquilos. No la logramos convencer, no hubo caso.